Ante el aumento del tránsito en las calles del Gran Valparaíso, el gobernador regional, Rodrigo Mondaca, propuso, está dentro de las ideas, restricción vehicular en la región de Valparaíso, en algunos puntos de la ciudad de Valparaíso, algo que ya ocurrió por lo menos el año 2017. Para profundizar en este tema estamos en contacto justamente con el gobernador de Valparaíso, aunque no le gusta que le digan gobernador. Rodrigo Mondaca, ¿cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. A ver, gobernador, ¿qué está pasando en las calles de Valparaíso? Vimos en las últimas horas un recorrido con el ministro de Transportes. Uno ve situaciones, claro, son imágenes como uno estaría acostumbrado en la capital, pero en Valparaíso no se daban tanto. ¿Qué está pasando en términos de tráfico? Bueno, la verdad que con el inicio del periodo, escolar, con el inicio del periodo académico hoy día y con la presencialidad tanto en los colegios como en las universidades también, hoy día en las mañanas tenemos un gran atochamiento de vehículos con un transporte absolutamente colapsado, particularmente en la zona metropolitana de la región de Valparaíso, en rigor, Villa Alemana, Quilpué, Concón, Viña del Mar, Valparaíso. Ahora, sin duda que esto obedece a un número importante de déficit de conductores, a un alto porcentaje hoy día de buses del transporte público que se encuentran detenidos, conductores trabajando largas jornadas, largos trayectos también, y en términos estrictos también con el mantenimiento de un modelo de empleabilidad basado fundamentalmente en los cortes de boletos. La verdad que hoy día tenemos una situación que está bastante desatada en la región en términos del transporte, y ustedes están mostrando ciertas imágenes. Y eso hace efectivamente de que una medida de esta naturaleza, que no es todo lo popular que uno pensara, ¿no? Que es la restricción vehicular con 2 dígitos, que fue ya en la región se había aplicado en 2017, hoy día cuente con adherentes, pero también con detractores. Ahora, evidentemente, el tema de la restricción vehicular es un paliativo, porque hoy día objetivamente los problemas que tenemos en materia de transporte en la región de Valparaíso y en muchas capitales de región a lo largo y ancho del país es un problema que dice relación con un problema estructural, ¿no? Un producto también del crecimiento exponencial que ha tenido el parque automotriz en el país y producto también de la misma condición con la cual estamos atravesando hoy día, la condición pandémica, esta condición que nos ha mantenido bastante segregados y nos ha mantenido bastante Gobernador. aislados unos de otros. Hoy día la situación se ha vuelto bastante caótica en la región. Sí, gobernador Mondaca, ¿cuáles son los puntos más críticos en la región que a usted, quizás dónde se podría aplicar esta restricción? Porque me imagino que no es en toda la región, no es en toda la ciudad, sino que en puntos críticos donde ustedes están viendo que la situación se está volviendo cada vez más compleja. Nosotros hemos hablado, Andrés, de que esta restricción vehicular debería operar desde Villa Alemana hasta Valparaíso. Creemos que ahí es fundamental de tomar esta medida. Nos parece a nosotros que es importante aplicar medidas estructurales que también cambien el modelo de operación del transporte público en la región, considerando una red de transporte, Andrés, que favorezca el uso intermodal de los servicios disponibles. Hoy día, a propósito de lo que te señalaba inicialmente cuando hablaba de este concepto bastante perverso de empleabilidad en función del corte de boleto, creemos que es fundamental, que fue lo que conversamos con el ministro en la región, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Hablamos de un transporte que favorezca el uso intermodal, un sistema de recaudo también electrónico que dé seguridad a los conductores y a los pasajeros, incentivando a su vez la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras a este rubro. Ahora, en general, hoy día estamos muy colapsados, precisamente lo que te señalé al inicio. En la zona metropolitana de la región de Valparaíso son las comunas que ya clarifiqué: Villa Alemana, Quilpué, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, trayectos que demoraban 30, 40 minutos. Hoy día esos trayectos pueden llegar a durar hasta 3 horas en la mañana, fundamentalmente los horarios peak, ¿no? Que va entre las 7 y las 9 de la mañana, y ya después el retorno a nuestros hogares, que va desde las 5 hasta las 7, 7 y media de la tarde. Gobernador, ¿cuál es la experiencia que se sacó del 2017? Me imagino que usted dentro de este territorio toma en consideración la experiencia de hace 5 años, cuando usted nos contaba se hizo por primera vez, se tomó una medida como esta en la región de Valparaíso. ¿Tuvo efectos? Sí, tuvo ciertos efectos, hubo un cierto alivio desde el punto de vista del transporte, pero también es muy importante, Andrés, creo que hoy día, por ejemplo, una medida de esta naturaleza en un escenario distinto también, porque el parque automotriz desde el 2017 al 2022 ha cambiado y las condiciones también han cambiado extraordinariamente.
Creo que aquí hay que hacer esfuerzos con otros actores también. Nosotros hemos pensado que es muy importante hoy día generar ingresos diferidos a las universidades, por ejemplo, a propósito que esto no se hizo en 2017. Es importante poner a disposición, por ejemplo, buses de acercamiento, disponer de zonas de intercambio modal para el uso del bus o del metro, por ejemplo, y la convocatoria también de conductores y conductores para tomar funciones en el transporte público, como también creo que es muy importante, Andrés, adoptar medidas de mayor fiscalización y apoyo en las zonas de alto flujo vehicular y también de personas que se desplazan en la región. Sí. Gobernador, quizás una diferencia, y esto quizás es lo más técnico, porque aquí, por ejemplo, la restricción en la región metropolitana depende del año del auto, porque hay un tema de contaminación que es importante, el auto antes del 2011, sí, claro. Obviamente hay más números, claro, más dígitos que están en una situación de emergencia, está más restringido. En Valparaíso sería distinto en este caso porque nos haría esa distinción claramente por un tema que es la contaminación en ciertas zonas. Obviamente al ser puerto no es lo mismo que Santiago que Valle. Mira, yo creo que los dos dígitos van a afectar fundamentalmente a los vehículos desde el año 2011, 2012 que hemos hablado varios especialistas en adelante. Ya. Ahora, decirte también de que una de las cuestiones que hemos hablado que hablamos harto con el ministro de Transporte el otro día fue el tema de aperturarnos a la electromovilidad, por ejemplo, a propósito de lo que tú estás planteando. El tema de la electromovilidad hoy día es un tema que está en discusión en el país porque eso nos permite disminuir fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Incentivar por un lado el transporte público y por otro lado desincentivar el uso del transporte privado, ¿no? Y si así fuera también el desincentivar el uso del transporte privado, también el apelar a la solidaridad, ¿no? Muchas veces vemos que hay personas que se trasladan en un solo vehículo yendo solo el conductor sin ningún tipo de acompañante, sin ningún tipo de pasajero. ¿Por qué no desincentivar el uso del vehículo particular y por otro lado incentivar la solidaridad en materia de transporte? Yo creo que hay medidas que son las señaladas que son de corto plazo, pero también hay medidas que tienen que ver con un profundo cambio cultural, ¿no? En las formas de trasladarnos, en la forma de considerar que el tema de nuestra visión del transporte se fundamenta fundamentalmente en reconocer a la movilidad, Andrés, como un derecho, sí, como un derecho en las ciudades, ¿no? Y eso hoy día es lo que está en discusión hoy día y eso hoy día es lo que nos tiene colapsado también las ciudades. Sí, gobernador, ¿usted se ha puesto por lo menos en el calendario alguna fecha que a usted le gustaría por lo menos tener esto ya corriendo? Mira, Andrés, esa pregunta es muy importante. En materia de descentralización, la descentralización en Chile sigue siendo muy incompleta. Yo no tengo competencia en materia de transporte, salvo administrar los subsidios para el transporte escolar de zonas rurales y zonas aisladas. Sí tengo el capital político para exigirle al gobierno una medida de esta naturaleza que es del sentido común, del sentido más elemental. Pero también en una perspectiva de largo plazo, nosotros hemos hablado y hemos sostenido la necesidad de crear una autoridad metropolitana de transporte en la región, donde la facultad del transporte público esté radicada precisamente en las y los gobernadores, y esa discusión es una discusión que estamos teniendo en este minuto con quienes tienen que llevar adelante el proceso de descentralización, y más que llevar adelante, facilitarnos el proceso de descentralización y de transferencia de competencias. Sí, ¿qué le parece también la medida que propuso hoy día en conversación con Radio Futuro en la mañana el ministro Juan Carlos Muñoz respecto, en esta otra y otras medidas, el subir el impuesto específico a los combustibles? Por ejemplo, el caso del diésel también estuvo en el proyecto de gobierno del presidente Boric, también a las bencinas. También puede ser una medida para desincentivar el auto y eso, muchos de esos recursos vayan, por ejemplo, a fortalecer el transporte público, tener incluso un transporte público gratuito en ciudades como Valparaíso. Yo creo que iniciativas de esa naturaleza van en la línea precisamente de desincentivar, como usted bien dice, el uso del transporte privado. Y creo que también el aumentar los tributos al diésel dice también relación con la condición climática que hoy día estamos atravesando y donde el cambio climático es una amenaza latente para toda la humanidad hoy día. Hoy día la disminución de las fuentes de energía fósil, particularmente la disminución de las fuentes de energía asociadas al gas, al petróleo y el carbón, son medidas que apuntan precisamente a combatir el calentamiento global y por ende el cambio climático. Creo que tiene varias ventajas, iniciativas de esa naturaleza, porque además también, a propósito de lo que usted plantea, nos podría generar tributos que pudieran permitir el incentivar el transporte público, pero también el impulsar un programa de capacitación de conductoras y conductores también que puedan precisamente paliar el déficit de conductores que hoy día tenemos en la región de Valparaíso. Sí, gobernador, otras medidas como vías exclusivas, ¿no las descartan?
No, no las descartamos. Ahora, ojo que también en algún minuto se planteó el perímetro de exclusión, ¿no? Y el perímetro de exclusión tenía que ver con aquellas áreas geográficas donde circulaba el transporte público y que habían quedado fuera de la licitación. Pero simple y llanamente el cumplimiento de estos parámetros de calidad que están asociados a frecuencia, regularidad y puntualidad, la verdad que esta transición no tuvo una gran aplicabilidad en la región. Yo creo que hoy día uno de los temas que también hemos estado conversando y estudiando, mira, piénsalo, la región de Valparaíso es una región que tiene solo 42 kilómetros de ciclovía. Y cuando hablamos de esta mirada intermodal, estamos hablando de cómo se conjugan los distintos modos de transporte y de movilidad de manera tal de darle una sustentabilidad en lo económico, pero también en lo social y también en lo ambiental. Uno de los temas que hablamos con el ministro de Transporte era precisamente ampliar la ciclovía y hoy día se nos planteó, tuvimos el conocimiento de que existe la voluntad de crecer en ciclovía anualmente en 500 kilómetros a lo largo y ancho de todo el país y esperamos que nosotros también estemos considerados en iniciativas de esa naturaleza. Sí, gobernador Rodrigo Mundaca, como siempre, muchas gracias por su buena disposición con Canal 24 Horas. Un abrazo. A ti también, un abrazo, Andrés. Gracias. Chao, chao.